Hola, comunidad Antoligüen. Hoy día vamos a hablar de la regulación emocional y el manejo del estrés. ¿Ya? Comenzamos. Acá tenemos que un poco entender lo que pasa con nuestras emociones en relación al estrés. Cuando nosotros estamos estresados, nuestras emociones se disparan y eso es lo que hace finalmente que no la podemos regular. Y nos lleva obviamente a estados bastante desagradables e incluso podemos enfermarnos. Entonces, cuando estamos en este contexto de confinamiento, en que estamos todos juntos en casa, la verdad es que un poco se exacerban estos aspectos y obviamente nos estresamos. Un poco para que orientarlos a que les pueda ayudar esta presentación, es que vamos a hablar un poco de la apertura. Cuando hablamos de la apertura, nosotros tenemos que un poco reflexionar y hacernos conscientes de nuestras emociones. Es decir, identificarlas. No sé, tengo ira, tengo tristeza, eh, tengo impotencia, etcétera. ¿Ya? Lo primero, entonces, es tener esta capacidad de hacernos conscientes de qué estamos sintiendo. ¿De acuerdo? Luego viene la aceptación. Esta aceptación no es negativa, al contrario, es lo que nosotros sentimos como seres humanos y es algo normal. ¿Me entienden? Tenemos que, no, si tenemos pena, si tenemos rabia, si tenemos impotencia, si tenemos una serie de cosas, incluso la ansiedad, no sentirnos culpables de eso y no verlo como algo negativo, sino que simplemente aceptar de que es lo que sentimos. ¿De acuerdo? Después de eso tenemos que analizar un poco, ¿no? Eh, Entender de que cuando tengo ira o rabia, por ejemplo, probablemente pueda llegar a un estado de agresividad, ¿no es cierto? O de irritabilidad con respecto a las situaciones que vayan ocurriendo. Y debo un poco concientizar eso, o sea, si tengo rabia, mi reacción va a ser de acuerdo a esa rabia o esa ira que tengo, ¿no? A la vez, si tengo tristeza, mis conductas van a ser distintas, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, cuando yo tomo esta reflexión y me hago consciente de esto que siento y de que aquello que siento provoca ciertas conductas en mi vida, yo puedo llegar a regularlas, ¿de acuerdo? Y es cuando yo modulo. Finalmente no es que me niego a la emoción o me niego a la ira o a la tristeza, etcétera, sino que trato de regularlas, obviamente para no hacer más daño a los otros y a mí mismo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ahora, finalmente, la capacidad que yo pueda tener de poder regular esas emociones va a depender de mis experiencias previas. Obviamente, aquí nos vamos a la infancia, nos vamos en ese contexto, de qué manera nosotros cuando éramos pequeños podíamos regular ciertas emociones o cómo nuestros padres podían enseñarnos a regular eso, a regular nuestra frustración, a regular nuestra ira, nuestra pena, etcétera. Y desde ahí que se hace importante este acompañamiento. Vamos a pasar a la otra. Espérenme un poco. Ahí sí. Entonces, cuando yo siento que a lo mejor no estoy pudiendo regular o no me está resultando este fluir de la conducta con respecto a mis emociones, entonces es necesario ese acompañamiento y obviamente también viene el estrés. Cuando yo no puedo o siento que me está quedando muy pesado la carga que estoy llevando, entonces viene el estrés. Y bueno, el estrés
Desde sus principios, el estrés es una reacción fisiológica, conductual y emocional con respecto a alguna situación de peligro. Está erradicada desde los tiempos ancestrales en que el estrés era usado finalmente como un método de sobrevivencia. Hoy en día nuestro estrés ha cambiado, pero a la vez nuestras reacciones y nuestras consecuencias son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, va un poco en lo que siento, en lo que pienso y finalmente en lo que hago. Son estos tres aspectos los que se van uniendo, ¿no? El sentir ansiedad, dice acá, en determinadas situaciones es vital para hacer frente a una amenaza, que era lo que les estaba explicando. El estrés puede suponer una herramienta para superar demandas cotidianas. Y a eso le llamamos un estrés adaptativo, ¿cierto? Que es cuando actuamos de manera efectiva frente a algún peligro. Pero cuando el estrés se vuelve desadaptativo, es cuando empieza finalmente a desequilibrar mi estado emocional. Entonces ahí es cuando nos encontramos en un problema. Y obviamente se mezcla con la preocupación, la ansiedad, la irritabilidad y la obsesión, que es como sale acá en el dibujito. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Hacer cosas que sean incompatibles con el estrés, básicamente. Escuchar una música que me traslade a lo mejor a sentimientos de alegría, sentimientos en el fondo de recuerdos que sean agradables para mí. La luminosidad, un poco el hecho de tomar sol, por ejemplo, provoca en el cerebro una serie de reacciones muy positivas. Entonces, la idea es un poco eso, es tener la oportunidad de poder tomar sol en determinados momentos. No digo que estén toda la tarde o todo el día en el sol, no, sino que es un momento para que el cerebro obviamente se pueda reestructurar y pueda llenarse de esta energía. Otra estrategia, el tomar descansos. Tenemos el tiempo para poder tomar estos descansos. A lo mejor dormir una siesta, es como darse ese regalo, ¿no? Es importante. Generalmente cuando las personas estén con un nivel de estrés altísimo, generalmente les da licencia médica a las personas, porque esa persona para poder bajar su nivel de estrés necesita desconectarse de la situación que le está provocando estrés. Por tanto, por esa razón se da licencia médica, se le pide a la persona que descanse, que duerma, que se relaje, que se desconecte de este sistema, ¿no es cierto? Y obviamente así, de esa manera, bajar su nivel de estrés. ¿Ya? Las estrategias de relajación son muy buenas también porque calman tu mente. Entonces, eso es lo que permite finalmente bajar ese nivel de estrés. Otra idea bastante buena es el planificar tareas. Es decir, el sentir que estoy a veces en la nada, obviamente me provoca una ansiedad si es que yo, en mi diario vivir o en mi cotidianidad, estaba en actividad, ¿no? Entonces sentir este cambio me provoca un nivel de estrés, porque me da angustia, me da finalmente esto de que no saber qué es lo que va a pasar. Es como esta preocupación por el futuro, ¿ya? Entonces, mira, a veces incluso no es mucho lo que sirve el poder preocuparse por el futuro, sino que más bien en el aquí y el ahora. El planificar tareas diarias ayuda bastante porque hace que tu mente esté ocupada y esté organizada. Entonces, puedes hacer un itinerario de qué actividades vas a hacer. Ahora, la idea tampoco es llenarte de actividades porque ahí te vas a volver a estresar si es que no las cumples. Entonces, la idea es poder planificar tareas reales, no te pongas la soga al cuello y de esa manera mantienes tu mente ocupada, pero más organizado. Es un poco de darle más orden a tu día a día, ¿ya? Después
tenemos algunas técnicas para afrontar este estrés. Son algunos consejos en realidad bastante buenos y hay que analizarlos. Existen técnicas cognitivas, por ejemplo, la autoexigencia. Eh, la verdad es que no sirve de mucho el autoexigirte demasiado, sino que ponte metas que tú puedas cumplir dentro del día o dentro de una semana, ¿cierto? Pero sin ponerte esa soga al cuello, sino que sé realista, a lo mejor pone una meta, entonces en la medida que tú puedas cumplir esa meta, obviamente te vas a sentir gratificado y va a bajar tu nivel de estrés. Entonces no te pongas tantas tareas por hacer, sino que acota, simplifica, ¿ya? Lo otro, los pensamientos. En este momento la diversidad de pensamientos incluso nos hace tener insomnio. No dormimos pensando, etcétera. Entonces ahí tenemos que hacer un stop y decir, oye, no sé, ¿qué utilidad tiene un determinado pensamiento? ¿Me sirve de algo pensar tanto en eso? Esa es la pregunta, ¿ya? El analizar los deberías. Existe a nivel de nuestras crianzas que tuvimos en nuestra infancia, que el deberíamos hacer esto, que deberías hacer esto otro, que el deberías ir para allá, que deberías ir para acá. La verdad de las cosas es que hay que analizarlo. Y trata de sacar tu propio pensamiento, trata de analizar y de reflexionar y decir, oye, en realidad esto me sirve o no me sirve. Y liberarte del deberías, ¿ya? Otra cosa importante, la magnificación. De repente le ponemos mucha energía a algo que a lo mejor no es tan terrible. Entonces le ponemos demasiada energía a eso y obviamente lo magnificamos, lo agrandamos y lo vemos como que es algo eh, casi imposible de lograr. Entonces, finalmente no nos sirve la magnificación. Debemos ser un poco más simplistas, no ver esta cosa tan grande, sino que veámoslo más reducido. En la medida en que tú ves algo que está más reducido, te es más fácil para ti controlarlo. Así que es una buena alternativa, una buena técnica para poder finalmente no magnificar las cosas, sino que verlas desde un punto de vista mucho más simple. Otra cosa importante, el diferenciar la posibilidad de la probabilidad. Lo que es posible, la verdad es un ambiguo. Y la probabilidad está dentro como de lo que es un porcentaje. ¿Se fijan? Entonces, el poder diferenciar qué es lo que es posible y de qué es probable que suceda. A veces nos hacemos una idea equivocada de lo que es posible y de lo que es probable. Y eso también nos provoca estrés. Algo súper importante, aprender a decir no. No te sientas culpable, no te sientas que estás haciendo algo mal, cuando a veces dices no. A veces decimos no porque también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Y el decir no finalmente no es algo que sea malo en absoluto, sino que simplemente te está dando la oportunidad de pensar en ti. Y eso es, la verdad, algo que baja mucho el estrés. A veces nos sentimos muy presionados por los demás. Entonces debemos dejar de presionarnos a nosotros mismos por el resto. ¿Ya? Dentro de lo que es conducta, bueno, hacer cosas que te desconecten. Escuchar una música de relajación, de repente puede ser en la noche, que es cuando los niños ya están durmiendo, eh, y hacer algo que, y esto es para ti, ¿no? Hacer meditación también sirve mucho. eh, y dentro de lo que es las conductas, a veces escuchar a lo mejor algún artista que me gusta, finalmente hacer actividades que me desconecten de ese estrés y me hagan estar más en armonía. Puede ser cualquier actividad, pero que te sirva a ti como persona. Bueno, y técnicas de relajación, bueno, cuando yo estoy sintiendo
por ejemplo, alguna crisis de ansiedad o estoy angustiado frente a alguna situación, lo primero que debemos hacer es una respiración diafragmática. La respiración diafragmática, para que ustedes lo entiendan, es muy simple. Es que tú al respirar se te infle tu guatita, ¿de acuerdo? Entonces yo respiro por lo menos unas 3 veces esta respiración de que se me infle, ¿cierto? Mi guatita, y eso va a corresponder a una respiración diafragmática, me va a provocar un nivel de relajación porque mi cuerpo se va a oxigenar de forma total, ¿cierto? Y eso va a provocar en mi cerebro una relajación y un equilibrio, ¿de acuerdo? Hacer 3 respiraciones cuando nos sintamos un poco angustiados, ansiosos, y nos va a ayudar. Es increíble, pero el respirar de manera profunda nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo. Y bueno, la meditación. La meditación es algo que te conecta contigo mismo, eh, te conecta en un permanente presente, por tanto te desconecta de lo que pueda estar sintiendo, que es el estrés. El estrés en el fondo no se escapa de él, sino que se aprende a manejarlo. ¿Ya? Sigamos. Y bueno, para terminar, queridas familias, una frase. Dice, ser feliz no es tener una vida perfecta. Yo creo que nadie la tiene. Pero ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla, a pesar de todas sus dificultades. Eh, Querida familia, sí, vale la pena. Vale la pena vivirla. Por todos estos matices. Así que bueno, espero que esta herramienta les haya servido. Esperamos seguir orientándolos en lo que ustedes necesiten. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier orientación que necesiten, por favor, háganlas llegar. Un abrazo grande y mucha fuerza. Chao, chao.